que han hecho ellos es alejarse, ¿verdad? Como incluso se puede alejar alguien sin necesidad de caer en pecado. Se puede alejar de Dios de muchas maneras, ¿verdad? Cerrando su corazón, dejando de buscarle, dejando de servir, etcétera. Hay muchas formas en las que uno se puede alejar. Pues así andan estas personas a las que tradicionalmente se les llama caídos. Pero nosotros hemos entendido que ellos no son caídos, sino alejados. Sin embargo, la Biblia, cuando habla caídos en el Nuevo Testamento, especifica dos grupos. El grupo de los apóstatas, es decir, los que abandonan la fe, los que retroceden de su fe, los que se van tras la ley. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, los que se van tras la doctrina de la ley, que niega a Cristo, que niega la eficacia de la sangre de Cristo, y lo que quiere esta doctrina es que la gente sea salva por la ley. Entonces, al final la gente lo que está haciendo es apostatando de la fe. A ellos les llama caídos, a los que apostatan de la fe. Mire qué interesante. Y también en el Nuevo Testamento la Biblia le llama caído aquel que deja su primer amor. Cuando habla la iglesia de Éfeso le dice: recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces note que le está hablando a gente de la iglesia que cayó estando en la iglesia. Tiene privilegio, pero está caído. Dice que tremendo. Canta, pero está caído. Danza, pero está caído. Grita, pero está caído. Sirve, pero está caído. ¿Por qué? Porque dejó su primer amor. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Entonces note que la palabra caído no se refiere a los de afuera, sino se refiere a los de adentro que no están parados como deben de estar parados. Eso es lo que le está diciendo la palabra caído. Entonces, aquí yo quiero que hablemos de restaurar al caído, porque hemos estado hablando de la restauración del tabernáculo de David. Pero desde que comenzamos yo le dije que no íbamos a estar hablando solo de música, no íbamos a estar hablando de coros nada más, sino que íbamos a estar hablando de una restauración de varias cosas para poder restaurar el tabernáculo de David. Yo le he explicado que no se puede restaurar el tabernáculo de David si no se es libre. Yo le expliqué el martes pasado que no se puede restaurar el tabernáculo de David si no se deja la tristeza, porque la tristeza es igual a desánimo, y el desánimo, hermano, hace que uno no pueda alabar y adorar a Dios. Eso se lo expliqué. Entonces, la ministración fue una ministración de gozo. Pero tampoco se puede alabar y adorar a Dios estando caído. David, siendo rey, estuvo caído un tiempo cuando le falló al Señor. Seguía en su puesto, seguía sirviéndole a Dios, pero estaba en una condición de caído. Y hace el Salmo 51 donde él dice: Señor, restitúyeme el gozo de tu salvación. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Note que él empezó a sentir que la presencia de Dios ya no fluía igual en su vida. Que él llegaba al culto y no disfrutaba la presencia de Dios. Él llegaba a la iglesia y no podía gozarse como se gozaban los demás, porque tenía una condición de caído. Entonces lo que yo veo es que para restaurar el tabernáculo de David no tienen que haber caídos dentro de la iglesia. ¿Me está dando a entender, hermano? Digo, amigo, yo no quiero estar caído. Cualquiera diría que estamos locos, porque si estamos aquí en la iglesia es porque no estamos caídos. Pero ya le expliqué que no es así, ¿verdad? Amén. Entonces David le dice: Señor, yo siento que estoy caído, le dice ahí, porque voy al culto y no siento tu presencia, Señor. No fluyo cuando todos están alabando, yo no fluyo, Señor. Cuando todos están adorando, yo no fluyo. Entonces él sabía que su condición no estaba en el nivel que Dios quería que estuviera. Y si la gente no se levanta, hermano, en una iglesia, no se va a poder restaurar el tabernáculo de David. Porque yo le expliqué que restaurar el tabernáculo de David no es restaurar a los músicos, no es restaurar a las cantoras, sino que es restaurar a los adoradores. Y los adoradores, hermanos, son claves dentro de la restauración, porque en Apocalipsis le dicen a Juan, al profeta, al apóstol Juan, le dicen: adora a Dios. Fíjese lo que le dicen: adora a Dios.
Y ahí hace una pausa, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces note que la adoración va a hacer que dentro de la iglesia también fluyan las profecías. La adoración va a hacer que dentro de la iglesia fluyan los dones. La adoración va a hacer que dentro de la iglesia fluya la liberación. La adoración va a hacer que dentro de la iglesia fluyan las sanidades. Pero es necesario que se restaure el adorador. ¿Me están dando a entender, hermano? No es la música, es usted y soy yo los que tenemos que ser restaurados. Amén. Entonces yo quiero que veamos el pasaje que tenemos como base y que hemos estado tomando como base, que es Hechos capítulo 15, versículo 16, que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Entonces note, restauraré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Ahora, en lugar de tabernáculo, yo quiero que usted piense en usted y yo voy a pensar en mí. La palabra tabernáculo es morada. Y usted puede ser un tabernáculo porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces usted puede ser un tabernáculo. Entonces dice: yo voy a volver y voy a restaurar los tabernáculos. Lo voy a restaurarlo a usted, me va a restaurar a mí. El Señor nos va a restaurar a todos. Va a restaurar el tabernáculo de David que ha caído. Entonces mire, nosotros, es que yo quiero que lo mire, perdone si estoy redundando, pero yo lo que quiero es que lo mire hacia usted. En usted debe ser restaurado el tabernáculo de David. En mí debe ser restaurado el tabernáculo de David, antes de que sea restaurado a nivel de la iglesia, antes de que sea restaurado a nivel de pueblo. Pero dice: restauraré el tabernáculo de David que ha caído. Entonces dentro de nosotros hay un tabernáculo caído que se tiene que restaurar. Y luego dice: y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Lo levantaré de nuevo. Dios quiere un pueblo levantado. Dios quiere un pueblo que camine firme. Dios quiere un pueblo que camine animado. Dios quiere un pueblo esforzado, que no se detenga, hermano. Y mire, lo felicito hoy porque a pesar de que ha estado lloviendo, usted se dio cita y vino a la casa de Dios, ¿verdad? Lo felicito, hermano. Dígase usted mismo: te felicito por estar aquí. Dígase usted mismo. Muy bien, entonces el Señor, para restaurar el tabernáculo de David, tiene que restaurar en nosotros la naturaleza caída. Para restaurar el tabernáculo de David. Muy bien. Este es un texto que pareciera que no tiene relación, pero yo después le voy a explicar. Nosotros somos primogénitos, dice Hebreos 12, 22, 23. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces dice que nosotros tenemos que formar parte de una asamblea, de una iglesia, y esa iglesia es la iglesia de los primogénitos. Entonces usted y yo somos primogénitos. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿siempre fuimos primogénitos nosotros? ¿Qué dice usted? ¿Siempre fuimos primogénitos? No, si nos ponemos como pueblo, el pueblo primogénito fue Israel, no fuimos nosotros. Si nos ponemos como creación humana, ni siquiera somos la primera creación humana. Yo le expliqué eso de las creaciones la vez pasada. Y además la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Entonces nunca fuimos primogénitos.
pero ahora somos primogénitos. No fuimos, no éramos primogénitos, pero ahora somos primogénitos. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo este pasaje? Porque los primogénitos siempre fueron de Dios. Para que nosotros nos convirtiéramos en pueblo de Dios, nos tuvieron que convertir en primogénitos. Yo quiero que miremos, es que este texto lo dejé de último, pero se lo voy a mencionar. El Señor Jesucristo es el primogénito. Amén. Él tenía los derechos de primogenitura. Y los derechos de primogenitura incluían varias cosas. Le voy a mencionar un par de cosas. En primer lugar, los primogénitos tenían doble porción, doble bendición. Sea sobre ti el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Doble bendición para los primogénitos. Bendición espiritual y bendición material. Eso es para los primogénitos. Los primogénitos, hermano, tenían también el derecho a ser los preferidos de Dios. La Biblia dice que el Señor escogió a los primogénitos para consagrarlos para Él. Es decir, el que tiene una naturaleza de primogénito no puede pensar en nada más que en ser de Dios. Dice que tremendo. Entonces usted y yo tenemos que ser primogénitos, porque si no vamos a estar pensando en otras cosas y no en Dios. Amén. Esto es un primogénito. Entonces, para que nosotros fuéramos bendecidos con doble bendición, nos tuvieron que convertir en primogénitos. Ese proceso lo hizo el Señor Jesús, que Él nos trasladó sus derechos de primogenitura. Yo le voy a explicar al final eso, para que nosotros fuéramos primogénitos. Entonces, mire, pues debido a que los primogénitos eran los que tenían la doble bendición y que los primogénitos eran los que estaban apartados para Dios, entonces el diablo siempre atacó a los primogénitos. Y eso es lo que yo quiero ver, porque restaurar el tabernáculo de David es restaurar al caído. Y cuando uno revisa en la Biblia, los que siempre estaban caídos eran los primogénitos. Y resulta que usted y yo ahora somos primogénitos. Y entonces nosotros somos el blanco del diablo. Yo se lo quiero decir, que desde que usted se metió a este camino, desde que usted dijo yo voy a estar firme, yo voy a agradar a Dios, desde ese momento se metió a una batalla. Y esa batalla la tiene que ganar, porque el Señor viene por los más que vencedores. Por ellos viene. Y no podemos decir que somos vencedores si no hemos peleado la batalla. Espero estarme dando a entender, hermano. Mire todo lo que le expliqué. Somos primogénitos. El Señor nos convierte en primogénitos para darnos doble bendición, para que seamos apartados para Él. Pero entonces nosotros vemos que el ataque directo del diablo fue siempre en contra de los primogénitos. ¿Cuántos son primogénitos aquí? Ya conmigo, yo soy primogénito. Pero dígalo más. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Dígalo más fuerte, pues. Yo soy primogénito, diga. Entonces a usted lo van a atacar. A usted lo van a atacar. Usted, hermano, a usted lo conocen en el cielo, le cuento. Usted está inscrito en el libro de la vida. Lo conocen los ángeles allá en el cielo. Lo conocen los arcángeles, los serafines, los querubines, todos, hermano, lo conocen.